Pongo a grabar. A ver, igualmente estoy pensando, sobreproducción estaba en el libro tercero. ¿Alguien buscó en el libro tercero? De hecho, el libro tercero creería yo que tiene imperialismo, pero no estoy seguro. Me parece como primera aproximación, así muy al ¿Cuál de pasar aparece algo. tercero? ¿El que Cualquiera. estamos usando Porque... ahora? No, 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 el de tercero no, el de integración, el de tercero onda manual. Ah, ese no. Pero Lo ese... perdí. no Pero en importa. el libro de cuarto, o sea, la hora dice, pero muy poco. Dice, no, en el libro de cuarto, de sobreproducción no, dice muy Sí. poco, ¿verdad? Lo da por sobreentendido. Pero lo da por sobreentendido porque lo vieron en teoría, se ve en tercero. Pero no importa, lo vamos a arreglar. ¿Alguno le dan de la mano quién pudo leer imperialismo? Porque hoy la idea era conectar un poco a eso. Vamos a ver, leer desde el libro, leer desde internet. Decir, bueno, a ver, me puse a buscar y en función de que busqué encontré algo. ¿Cuántos hay de ustedes leídos? 1, Yo leí lo 2, que decía el libro. 3, ¿está bien? 4, 5, 6. Bien, alguno de esos 5 o 6. ¿Me da un pantallazo de lo que le pareció que es imperialismo? Estamos intentando, ahora vamos a conectar con todo lo que venimos diciendo, o sea, para que no les quede colgada la clase. Vamos, ¿qué entendieron? Acá es como arriesgarse, ¿estamos? O sea, es La lo que es. conquista Vamos. de... Yo entendí que era la conquista de otros países y la extracción de las materias primas como para poder desarrollar más industrias. Sí, es Yo una muy entendí buena básicamente. aproximación. ¿Ah? Sí, yo entendí que es un poder político, no digamos, una estructura política, no sé, que domina tierras a través del uso militar, Ujú. económico. Sí, estamos de acuerdo. Bien, es una buena aproximación también. ¿Otra? Que el ¿Otra diferente? imperialismo no es algo de ese momento, no surgió en ese momento, sino que ya existía con el imperio romano, chino Ujú. y etcétera, sino que evolucionó y cambió y se le dio otro enfoque en el caso de Bien, a ver, imperios ya existen, es verdad, imperios existen. Estamos de acuerdo, imperio romano, imperio carolingio, otomano, hay un montón de imperios que ya tenemos como, por lo menos de nombre los tenemos. ¿Es lo mismo? ¿Es exactamente el mismo fenómeno? No, dice Ana. No me acordaba No, si es era Ana o distinto Julia que quería. porque... Dale, a ver. Ana, es distinto porque ahora era como que tenían más un enfoque económico, por Ujú. así decirlo, porque querían como quedarse con las ganancias, producir más ganancias, y uno de los argumentos que decía era que también no querían la competencia, porque por la crisis de sobreproducción muchas industrias cayeron por la competencia y que entraban mercancías más baratas, y querían armar como monopolios, y para eso tenían que tener dominio de más tierras y conseguir más ganancias. Impecable. Ahí tenemos una muy buena aproximación. A ver, vamos un segundo a que ustedes vean cómo conectamos esto. Recuerdan que nosotros dijimos que el mundo se divide en, bueno, me salió un poco más feo que antes, lo que se divide en lo que serían centros y periferias. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la definición de centros y periferias? ¿Y a qué responde esa división? ¿A qué principio liberal, no? Que la periferia no tenía la producción prima y se lo daba al centro para que la produzca y la vuelva a vender. Estamos de acuerdo. O sea, en tanto periférico sos el de materia prima, ¿estamos? Sea minería, sea algodón, sea trigo, sea carne, lo que sea primo. Y los centros, en este caso, en contraposición a las periferias, ¿qué son? Industrias que usan esa materia prima para elaborarlo más y tener más ganancias. Estamos de acuerdo, entonces. Entre las dos estamos absolutamente correctos. Todo esto sería periférico, todo esto sería periférico, obviamente esto es África. Esto se vuelve, no todo, pero gran parte de Europa se vuelve central y dijimos que Estados Unidos es central. ¿Estamos de acuerdo? Esta idea de dividir el mundo en centro y periferia, ¿a qué idea liberal corresponde? A la División Internacional del Trabajo. Impecable, muchas gracias. Bien, a ver, nosotros focalizamos acá, ¿no? Dijimos que lo que nos importaba, como vimos todo lo que era periferia, bla, 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 modelo agroexportador, identificaron ustedes un par como de características. Paso siguiente, lo que me interesaba era ir a esto que son la parte de los centros.
Dijimos, mientras nosotros nos conformamos como un modelo agroexportador, en paralelo se conforman como países industrializados. ¿Cuál es la diferencia entre primera y segunda revolución industrial? En una solamente estaba Inglaterra, pero en la otra ya se empezaron a sumar más. Bien, Ah, una era solo también. inglesa, bien, la otra es Otras como industrias se múltiples. sumaron. Bien, ahí tienen los dos elementos que me importan. En la primera era solamente inglés y textil, en la segunda son muchos más países, Estados Unidos, Francia, Alemania, principalmente Japón, que encuentran su camino hacia la industria y dijimos, un poco lo decía Catalina, no es nada más textil, tenés un montón de otras industrias que empiezan como a despuntar este desarrollo industrial. ¿Hasta acá todo el mundo? Bien, esto es lo que vimos hasta la vez pasada. Bien, hoy lo ampliamos. Vamos a la crisis de sobreproducción y vamos a entender qué es este fenómeno imperial. A ver, primer elemento que hay que tener en cuenta. Vamos a hacer el ejemplo de, no sé, Inglaterra, Francia, cualquier país de estos centrales podría ser un buen ejemplo. Para el momento en que sucede todo esto, lo que nosotros empezamos a tener es, pensemos fines del siglo XIX o mediados del siglo XIX, empezamos a tener diferentes como empresas, ¿estamos? Que van a ir surgiendo y que van a ir coexistiendo a medida que avance este proceso de industrialización. Estas son las diferentes empresas, grandes, medianas y chicas. ¿Estamos de acuerdo? Bien, a ver. El capitalismo tiene un sistema, no tenemos que tiene un sistema, tiene una característica que lo hace único, y ahí vamos, saco esto y ya vuelvo acá, que lo hace único, y es que, a ver, pensemos un momento en la etapa feudal. Cuando nosotros hablábamos de feudalismo, o si más o menos ustedes recuerdan lo que era feudalismo. ¿Cuándo hay crisis? No cuando en el sentido de que vean crisis del siglo XIV, no me importa. Me refiero a qué tiene que suceder para que haya una crisis en la economía feudal. Un problema en las tierras, o sea, problemas para producir. Bien, problemas para producir, estamos de acuerdo. Problemas en las tierras, que se acabe la fertilidad, es una posibilidad. ¿Qué otra cosa te puede complicar y te puede llevar a una crisis en el periodo feudal? Clima, El clima, bien. ¿Ejemplo? no sé, lluvias, sequías. Bien, lluvias, o sea, se te inunda todo, destruiste todo lo que estaba plantado. Sequías enormes, destruiste todo lo que estaba plantado. Quiere decir que en el periodo feudal una crisis se da porque ¿qué? Por un fenómeno natural. Sí o no, bueno, sí, natural, sí, en general es natural, langostas, qué sé yo, una epidemia. Pero me refiero que... La falta de producción. Bien, ahí está. Cuando vos tenés una crisis en el periodo feudal, es porque te falta. Las crisis feudales son de hambre, porque algo determinó que lo que vos estabas plantando, dejás de plantarlo y generalmente generás hambre en la población y eventualmente, no sé, generás hambrunas, y esa hambruna da pie a que haya una peste y esa peste arrasa con todo. Punto. Esa es una crisis feudal precapitalista. ¿Qué es lo loco del sistema capitalista? Que en realidad, a diferencia de esta crisis, en el sistema capitalista vos podés tener otro tipo de crisis que en realidad es la primera crisis en la historia de la humanidad que es por estas razones. ¿Cuál es? Que hay mucha oferta pero poca demanda. Ahí está. Es una crisis de sobreproducción o, traducido, tenés mucho producto, mucha oferta, pero en realidad tenés poca demanda. A ver, que no es que es poca demanda, en realidad ya satisfaciste, creo que está bien dicho. Bueno, no importa, se entiende. A ver, ya lo que hiciste fue satisfacer las necesidades de la población que te compra. ¿A qué voy? Ahí volvemos a lo mismo. Suponemos que tenemos esto. Antes estábamos acostumbrados, esto es Inglaterra. Y estábamos acostumbrados a que Inglaterra, nada, produjera lo que produjera, pero eran un par de industrias. Ahora, Inglaterra no solamente tiene muchas más industrias, sino que incluso tiene mucha competencia. No es solamente Inglaterra la que produce textiles. Ahora lo produce Alemania, lo produce Francia, lo produce un poquito España. A ver, ¿qué es lo que me importa de esto? Todo esto da lugar a mucha más cantidad de oferta. Es decir, vamos a hacer ejemplos con pantalones, camperas, que es un poco más claro. A ver, vos, Recalde, vamos con Recalde. Recalde tiene una campera color amarilla. Recalde se compró una segunda campera color verde. Recalde, con muchas ganas, porque le gustó el color, se compró una campera color azul.
Pero hay una realidad. Llega un momento donde Recalde ya no compra más campera. ¿Estamos? Porque en realidad ya tiene un par de colores y porque no las necesita. Y lo que está haciendo es comprar como por comprar. Entonces, Recalde empieza a tener como sus necesidades resueltas. El problema es que Recalde, a ver, y como digo Recalde, digo cualquiera de ustedes, y masifíquenlo, no necesita más del producto que se está elaborando. Entonces, cuando empieza a no necesitar más del producto que se está elaborando, gradualmente el sistema capitalista de los países centrales va a entrar en esto que uno define como crisis de sobreproducción. ¿Qué quiere decir? Produciste más de lo que podrías vender. Entonces, eso también es una crisis. ¿Por qué es una crisis? Y porque con la falta de capital, o sea, la falta de que alguien compre, la fábrica no va a poder producir o va a haber una pérdida de capital. O sea. Estamos de acuerdo. Entonces vos tenés pérdidas. Como fábrica empezás a tener pérdidas. Antes tenías 10 camperas almacenadas para si en algún momento, no sé, si tironeaba un poco más la demanda. Ahora, año tras año, o mes tras mes, empezás a darte cuenta que antes tenías 10, ahora tenés 40, ahora tenés 100 y que en realidad nadie te compra. Eventualmente entras en crisis. Estamos, digo, porque vos como empresa necesitas vender. Tenemos 3 empresas o 3 tipos de empresas. Las pequeñas, las medianas, las grandes. Pregunta, y reflexionen bien respecto a lo que me van a decir. ¿Cuál es la primera que entra en crisis? ¿Y por qué? La grande. ¿Por qué? Porque es la que más produce, la que más todo, al ser más grande, tiene más maquinarias y por lo tanto... Te hago una pregunta. ¿Y si es la que más produce, la que más ganancias tiene? Normalmente. Sí. Sí, es la que más ganancia tiene, la veo justo arriba, tuyo está justo Ana, que hace así como diciendo, sí. Sí, es la que más ganancia tiene, porque es la que, obviamente, pensá, no sé, Coca-Cola. A ver, Es la que invierte más también. Es la que invierte más, y es la que si tiene más ganancias, ¿se la aguanta más o menos? Más. Más. ¿Estamos? Entonces la grande es la que más se aguanta la crisis, porque es la que ha tenido en muchos años mucha ganancia. Pensemos en estas pequeñas industrias. Cuando digo pequeñas industrias me refiero pymes, pequeñas y medianas industrias, muy chiquititas, muy locales, muy de barrio. Esas pequeñas industrias tienen más o menos capacidad de aguante respecto a una gran empresa. Menos. ¿Qué quiere decir? La crisis de sobreproducción impacta primeramente sobre quiénes, sobre estas, que eventualmente las va a llevar a la quiebra. Y si no las lleva a la quiebra, van a estar forzados a venderse. O sea, se van a vender esas empresas. ¿A quiénes? ¿Quiénes van a estar interesados en comprarlas? ¿Las grandes? Las grandes. Quiere decir que algunas quiebran y otras empiezan a quedar sometidas a las grandes. Cuando la crisis impacte sobre estas empresas, la pregunta es, ¿cuál es la próxima empresa que empieza a entrar en crisis? Las medianas. Las medianas, que son las que se la bancan un poco más de tiempo, pero en tanto no les resuelvas la situación, obviamente estás complicado. Entonces, las medianas eventualmente quebrarán y alguna de ellas, muy parecido a lo que dijimos hace ratito, quedarán absorbidas por esas grandes empresas. ¿Qué es lo que me importa que ustedes vean? Acá hay un proceso de concentración económica. ¿Qué es un proceso de concentración económica? Como que una sola empresa se queda con todas las demás y monopoliza, podríamos decir. Bien, es un buen término, Caterina. A ver, que hay una tendencia hacia la monopolización económica. Quiere decir que la crisis de sobreproducción, el primer efecto que tiene es que va creando grandes concentraciones económicas. Antes de esta crisis, la oferta de camisas se producía como consecuencia de mucha oferta, mucha oferta de parte de diferentes empresas que ofrecían ese producto y que eventualmente vos podías comprar. De repente, como consecuencia de esa crisis de sobreproducción, vas a darte cuenta que hay solamente un conjunto de empresas muy grandes que ofrecen ese producto. ¿Se resolvió el problema de la sobreproducción? No, Caterina hace así y yo recupero lo que dice Caterina. ¿Se resolvió el problema? No, no se resolvió. Pero estas grandes empresas van a empezar a presionar
ahora a quienes sea el gobierno de turno de los países centrales en función de buscar soluciones reales a esa crisis. La pregunta es, ¿cuál es la solución que van a encontrar esos países? Y ahí voy de vuelta a ustedes y vamos de vuelta un poco a la definición que nos dio Ana, que fue la última que me recuerdo. ¿Qué es el fenómeno imperialista? Ya sabiendo todo esto. Vamos, Ana, vos lo tenías ya resuelto. ¿Qué es de nuevo vos? Es la monopolización, o sea, la creación de distintos monopolios. No, ojo, esto es nuestro, esto es lo nuestro, digo, como consecuencia de todo esto, lo que yo digo es, estas grandes empresas empujan a sus respectivos gobiernos a decir, bueno, loco, resolveme el problema. O sea, porque la crisis de sobreproducción sigue existiendo, nada más que ahora no hay competencia. Ahora, ¿cómo resolvemos los cientos y cientos y miles de camperas que tenemos acumuladas acá, en mi empresa, y que en realidad todos los recaldes de Inglaterra ya tienen sus camperas? Entonces, si ya todos tienen camperas, no puedo vender estas camperas en el mercado, obviamente, inglés, porque nadie me la va a comprar porque ya tienen todos 3 camperas. Entonces, ¿qué es el imperialismo? ¿Pones una empresa en otro país? Sí, Exportarlas. ¿Cómo? Las exportás a países. Exportás, que no está bien. El tienen. problema es cuando vos te das cuenta que en realidad también lo que exportás no, o sea, aún exportando, te vas a encontrar que seguís teniendo esta cuestión de sobreproducción. O sea, ya produciste un montón. ¿Qué es el imperialismo entonces? Igual Ana lo había dicho y un par de ustedes también lo habían dicho. ¿Qué es? Es un fenómeno, el imperialismo de fines del siglo XIX. Voy para atrás. Hace rato creo que Victoria dijo algo así como imperios ya había. ¿Es verdad? Sí, había. A ver, Imperio Romano, Imperio Otomano, Visigodo, Ostrogodo, hay un montón de imperios en la antigüedad incluso. Ahora, esos imperios que uno conoce, ¿son imperios políticos o económicos? Políticos. Son políticos, son unidades políticas. Y su expansión es política. Ahora, ¿cuál es la novedad de este imperialismo de fines del siglo XIX? Porque es algo totalmente diferente. Porque Porque buscan se expanden con un motivo económico. Bien, porque se expanden con un motivo económico. Y el motivo económico por el cual se expanden está ligado 100% a la crisis de sobreproducción. Es decir, si queremos hacer una definición de imperialismo de fines del siglo XIX sería: el imperialismo es una expansión, obviamente también política, ¿no? Digo, lo es. Pero es una expansión política económica de los países centrales que se reparten regiones periféricas para resolver problemas de sobreproducción de su propia economía. Entonces, por ejemplo, vamos... Lucho, por eso no sería exportar. No, porque Estás exportar... exportando. ¿Quién me lo preguntó recién? Yo, Mora. Mora, no, porque exportar vos, a ver, al exportar vos no tomás control sobre el territorio. Vos Pero exportás. igual, o sea, lo que te preocupa es la sobreproducción. Vos no podés como sacar la sobreproducción. Ah, no, está bien lo que estás diciendo. No, ahí te entendí. No, el problema es que los lugares hacia los cuales ellos se expanden, en realidad son lugares a los que, por ejemplo, a ver, con los cuales nunca han tenido ese nivel de lazo comercial. Ejemplo, África. O sea, África, para el momento de fines del siglo XIX, salvo excepciones, Egipto es un buen ejemplo, en realidad África es un mundo de gente dividida en... hasta te diría hasta algún que otro reino, pero son tribus en su mayoría. ¿Vieron el mapa que uno tiene de África hoy en la cabeza? En realidad es un mapa postcolonial. Cuando uno busca, a ver si lo podemos encontrar, cuando uno busca un mapa, África, esperen que busco. A ver si aparece algo. Bueno, acá tenemos. Sí. Ahí les muestro. Cuando uno busca un mapa de África, vos podés exportar con países que ya son estados, que son naciones, pero en realidad no podés exportar en aquellos lugares donde no tenés como, no sé cómo explicarte, como un...
alguien recíproco. ¿Viste cuando uno hablaba, se acuerdan cuando hablábamos de Oslak, que una de las definiciones para Estado Nacional, el tipo decía era que otro Estado te tenía que reconocer como Estado? Porque vos cuando estableces relaciones comerciales lo haces con otro gobierno. ¿Se entiende? Ahora, cuando vos mirás África, fíjate, esto es el mejor ejemplo, hay mejores igual, de África precolonial, pre-siglo XIX, incluso previo a lo que nosotros conocemos. Fíjense que el grosso, pero grosso en serio del territorio africano, no tiene estados. O sea, y de hecho, esta es una de las razones por las cuales los países centrales empiezan a mirar con muchísimo cariño el territorio africano. ¿Por qué es más fácil dividirse el territorio africano que dividirse, por ejemplo, el territorio latinoamericano? Porque todavía no hay un Estado Ahí conformado. está, no tenés estados. Y si no tenés estados, ¿qué es lo que no tienen? O sea, ¿por qué es más fácil? Porque no hay Porque fronteras. los frenen. No tenés nadie que te frene, no tenés un Estado que maneje un ejército. O sea, no vas a ir a la guerra por esto, porque en realidad quienes estén en el territorio africano van a terminar como aceptando, no digo de buena gana, pero por lo pronto no van a tener como una respuesta armada frente a la intromisión del europeo. A ver, cuando uno mira o cuando uno entiende el fenómeno imperialista, lo que importa por ahí es que ustedes vean que en base a necesidades económicas propiamente de los países centrales, estos países centrales lo que empiezan a hacer es pensar seriamente en repartirse a territorios como periféricos. África por excelencia. Estamos, a ver, esta caricatura, ¿qué te dice? Interpretación rápida de esta caricatura. Y se Nada, están como repartiendo en territorios África. libremente. Libremente, a ver, es una torta. ¿Estamos? África es una torta, hay un cuchillo, todos los que están sentados, potencias europeas, como reflexionando respecto a qué parte de la torta te toca. Pensemos otro, a ver, otra caricatura. Va todo por el mismo lado. ¿Qué refleja? Como el La estereotipo apropiación de cada de país, algo. ¿La apropiación de como qué? agarrándose un pedazo de cada lugar. Bien, de cada lugar, Las es el mundo tierras. que están repartiendo cual pavo que están cortando, en este caso, en el comedor. Vemos otra representación. Esto es cualquier cosa. Esto se fue a cualquier lado, pero aplicaría. A ver, ahí. ¿Cuál es la lógica? ¿A quién le conviene cada lugar de la región? ¿Cuál? ¿A quién le conviene cada lugar? ¿Por qué razón querés tal o cual parte? A ver, ¿qué es lo que me importa que ustedes vean? Cuando estos muchachos o estos países centrales empiecen a darse cuenta de esto, empiecen a darse cuenta que tienen una crisis y que tienen necesidades de resolver esa crisis, eventualmente lo que harán es mirar, de alguna manera, territorios extraeuropeos que les resuelvan esa crisis. Ejemplo, bueno, no es un buen mapa. No aparece como lo quiero ver. Bueno, vamos a plantearlo así. Por ejemplo, este mapa. Todo lo celestito, cuando ellos empiecen a repartirse, va a ser francés. Es decir, Francia literalmente toma poder político, económico, militar de este territorio. De todo esto, de todo esto, de todo esto. De esto de acá. Esto, Rosita, ¿a quién le corresponde? Egipto, Sudáfrica. Inglaterra. Inglaterra. Los ingleses toman partido de toda esta región. Y así uno va viendo que, no sé, Mozambique se transforma en un lugar portugués, que Francia, obviamente ya dijimos que adquiere partes de este territorio, que Bélgica adquiere la parte del Congo. La pregunta es, ¿por qué lo hacen? O sea, ¿cuál es el objetivo final de lo que sería el reparto imperial? ¿Qué Porque, consiguen ahí? por ejemplo, Egipto no era que era productor de algodón, Bien. por eso le servía a Inglaterra. Impecable. Entonces, en base a la primera respuesta de la victoria, la primera cosa que consiguen es recursos. En tanto toman control de esos territorios, ellos consiguen recursos que solamente van a poder utilizar ellos, porque obviamente entienden que eso que han conseguido es como una prolongación de su territorio. ¿Qué consiguen además? Por ejemplo, Y la tal mano de vez obra. ser Dale. la eliminación de la competencia.
Eliminación de la competencia, es verdad, esa región concreta que ellos controlan es de ellos y nada más de ellos. Los va a beneficiar solamente a ellos desde el punto de vista económico. ¿Qué más? A nivel mano de obra, estaba por decir. A nivel mano de obra. Si ponen empresas en esos lugares, ¿va a ser más barato o más cara la mano de obra? Más barato. Más barato. Van a explotar mano de obra negra hasta cansarse. Y último elemento, que no es menor y que también me importa, y que es lo que más me importa, ¿qué consiguen para resolver su crisis de sobreproducción? Metales. Población para venderles Bien, o para que Delfina. consuman. Bien, Delfina, ahí tenemos la respuesta. ¿Qué conseguís? Millones de africanos o asiáticos, en el caso que sea en el caso de Asia, que a partir de ahora lo que van a hacer es consumir un montón de camperas que vos antes tenías, recontra disponibles para vender, pero que en Europa no conseguías comprador. ¿Se entiende? Entonces, el imperialismo es un fenómeno que si bien a primera, a ver, no quiero decir que no es un fenómeno económico, que no es un fenómeno político, porque si uno mira esto, también es político. ¿Cómo se dan cuenta de esto es político? Porque está dividido en cada país. Bien, porque está dividido, literalmente tenés fronteras o regiones que vos pintás de un color o de otro y vos decís, bueno, esto es Francia, esto es Inglaterra, esto es Portugal. Sin embargo, lo que a mí me interesa que ustedes entiendan por definición como máxima es, este imperialismo tiene motivaciones económicas. Si no hubiese habido una crisis de sobreproducción como hubo, difícilmente los países europeos hubiesen mirado con tanto anhelo tomar control de determinadas regiones periféricas del mundo para satisfacer o para resolver ese problema económico que estaban teniendo. En algunos lugares, como acá, nosotros lo vamos a tener, o vamos a empezar a llamarlos imperialismo formal. ¿Qué quiere decir imperialismo formal? Básicamente que quien toma control de esas regiones periféricas lo hace desde el punto de vista político, económico, social. Es decir, no solamente se meten al territorio desde un punto de vista económico, que siempre es lo que prima a nivel como motivación, sino que esos territorios también pierden su autonomía política, es decir, quedan sometidos a la decisión de los países centrales. Sin embargo, por otro lado, existe otro tipo de imperialismo, pero que es económico y no político, y es el que uno define como imperialismo informal. Pregunta, ese imperialismo informal, que repito, es dominación económica, pero de repente no dominación política, ¿dónde lo vieron? ¿Lo vieron? Sí lo vieron. En Inglaterra va. ¿Inglaterra con quién? Estados Unidos. No. ¿Inglaterra con quién? ¿Dónde podemos ver imperialismo informal? Por ejemplo, todo Irlanda y todo por ahí. No, no necesariamente. O sea, nosotros ya lo vimos, nada más que nunca le dimos ese nombre. América Latina. Gracias, Ana. Yo también que lo dijiste recién. Y que estabas con el micrófono apagado. Bien, América Latina. Pregunta. ¿Por qué en América Latina, y un poco lo dijo Victoria hace rato, por qué en América Latina no se puede crear imperialismo formal? Pero ya tenemos un estado conformado. Porque tenemos estados por todos lados y todos los estados tienen sus respectivas fuerzas militares. Quiere decir que si Europa o cualquier país central hubiese querido atacarnos para repartirse a América Latina, hubiese enfrentado un montón de guerras. ¿Estamos de acuerdo? Porque obviamente ningún país de América Latina va a querer sonrientemente ceder sus recursos y su territorio. Ahora, que tengamos países conformados, con ejércitos conformados, no quita que igualmente esas potencias de alguna u otra forma empiecen a buscar dominar económicamente nuestra región. ¿Y cómo podemos ver que dominaron económicamente nuestra región? Porque nos venden cosas. Venden cosas, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué más? ¿No mandaban a los esclavos a trabajar? ¿No era como que África era la periferia de la periferia? Era la periferia de la periferia. Igual para este momento, por ahí ya no, porque esclavitud está como
abolida ya directamente, o sea, para principios del siglo XX, fines del XIX. Pero pensemos un segundo, a ver, por ejemplo, Inglaterra, obviamente produjo trenes, ¿estamos de acuerdo? O sea, no hay mucha vuelta y sabemos que activó toda su economía. En algún momento, Inglaterra ya no necesita más vías, ¿estamos? O sea, ya las tiene todas hechas. Y uno diría, bueno, a ver, eventualmente estás en problemas, Inglaterra, porque no tenés más lugares para invertir en trenes o para poner guita para poner trenes. ¿Cómo domina Inglaterra América Latina económicamente? No, o sea, ven acá los trenes, o sea, el Les tren pone de acá acá los es de trenes, Inglaterra. que uno diría, qué copado, qué buena gente que ha sido Inglaterra, que nos puso los trenes, pero en realidad a esta altura del partido nosotros ya tenemos que saber que Inglaterra no solamente necesita de los trenes para que todo llegue al puerto y para que Argentina se integre al comercio mundial en este modelo liberal, sino que además Inglaterra está poniendo trenes en Argentina porque necesita activar su propia industria de trenes. Porque ya tiene trenes por todos lados en la isla y la realidad es que no hay otro lugar para ponerlo. Entonces, ¿a quién les ofrece esos trenes? A los que no tienen trenes. A los que no tienen trenes, que son todos latinoamericanos en este caso. Entonces, de alguna forma, los ingleses buscan o encuentran el modo de influirte económicamente en tus decisiones. O sea, porque en realidad te influyen, porque vos sos un modelo agroexportador que te pensás muy piola, que te pensás muy independiente, pero suponete que Inglaterra te deja invertir en trenes. ¿Qué te pasa a vos como modelo agroexportador? No funciona más. No podés funcionar más, porque en realidad necesitas de esa inversión económica para llegar al puerto. Y vos, Argentina, por tus propias cuentas, no lo tenés. No podés crear trenes porque no tenés la tecnología para hacerlo. ¿Se entiende? ¿Llegaron todos? ¿Seguro? Primera aproximación al imperialismo les pareció por lo menos razonable. Sí, bien. Hoy les subo sin falta los textos. Hago una cosa, subo esta clase, subo sin falta los textos, creo que tengo unidad 1 y 2, si no me equivoco, del libro de cuarto, las tengo ya hechas como, me las pasó Cecilia, que eran como ya hechas como PDF. Para la clase que viene, que sería la semana que viene, busquen A. Diferencias entre colonias de gobierno directo e indirecto. Y creería que la semana que viene tenemos 2 horas. La semana que viene vamos a tener el miércoles a la mañana. Entonces, para ese miércoles busquen, el A tiene que ver con imperialismo formal. ¿Estamos? Entonces buscan diferencias entre colonia de gobierno directo e indirecto. Y el B, que lo van a hacer, tiene que ver con imperialismo informal. Entonces, ponen B, establecer el tipo de relación que mantuvo Estados Unidos en tanto potencia central con la isla de Cuba a fines del siglo XIX. Y en esa misma ponen de qué manera... ¿Cómo era Estados Unidos? Con la isla de Cuba, con Cuba. Con Cuba hacia fines del siglo XIX, y en la misma esta B ponen de qué manera los norteamericanos respetaron la independencia de Cuba pero la sometieron económicamente. ¿Listo? ¿Todo el mundo llegó? Buenísimo. Esto lo van a entender si entendieron imperialismo. ¿Estamos? Así que espero que lo hayan entendido. ¿Alguna duda, alguna consulta en general? Una pregunta, ¿se puede pensar que el imperialismo formal, creo que era como si fuese una conquista?
Es una conquista. La diferencia es que por ahí, por ejemplo, Roma también se expandía conquistando, pero se expandía conquistando buscando demostrar que era políticamente el territorio más fuerte y más guerrero. Estos no están buscando eso. Es una conquista motivada por cuestiones económicas. Lo que querés no es demostrar que sos el más fuerte, sino lo que querés es tener más territorio que te permita meter el sobrante de mercadería que tenés en función de resolver un problema económico que se da en este caso en el centro. Los países centrales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Nada más. Nos vemos la semana que viene, muchachos. Un placer.